Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Palestina, Espejo de nuestra humanidad, un programa de académicos con Palestina contra el genocidio. Un programa que invita a la reflexión y el análisis profundo para combatir los prejuicios sobre Palestina. En nuestras emisiones anteriores hemos revisado ya la evolución histórica del despojo palestino y la manera en que una ideología, el sionismo, cambió el destino de esta tierra y de su gente. En esta ocasión revisaremos a detalle conceptos indispensables para comprender la cotidianidad que enfrentan los palestinos desde hace más de 7 décadas. Aclararemos los conceptos de apartheid, colonialismo de asentamiento y ocupación. Hoy, en nuestra tercera emisión, conversaremos con Nofret Hernández Vilchis del CIDE y Márgara Milán de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con sus voces, trataremos de comprender la realidad de segregación y las políticas discriminatorias que han oprimido a los palestinos. Esta conversación nos ayudará a esclarecer de qué forma se ha institucionalizado el proyecto colonialista de asentamiento y el apartheid con lo que fuera la Palestina histórica, de la cual hoy solo quedan unos cuantos territorios discontinuos. Mi nombre es Mariana Sandoval. Y mi nombre es Arturo Contreras. Acompáñenos en este recorrido sobre colonialismo de asentamiento, ocupación y apartheid. Quédese en esta tercera emisión de Palestina, Espejo de nuestra humanidad, que hoy lo dedicamos a explicar el colonialismo y el apartheid, historia de una ocupación. Y para eso nos ayuda la doctora Nofret Hernández. Tras la Nakba, la gran catástrofe de 1948, que revisamos en nuestra primera emisión, la población palestina quedó bajo diferentes tipos de administración. Egipto controlaba la Franja de Gaza, Jordania administraba Jerusalén Este y Cisjordania. Algunos de estos palestinos eran parte de los más de 700.000 desplazados en 1948, así que se convirtieron en refugiados dentro de su propia tierra. Por otro lado, un puñado de palestinos obtuvieron la ciudadanía árabe israelí y desde entonces se les conoce como palestinos del 48. Precisamente, el proyecto colonialista de asentamiento, iniciado a finales del siglo XIX por el movimiento sionista en Europa, comenzó lo que se conoce como limpieza étnica de los palestinos en los años 40 del siglo XX. El colonialismo de asentamiento es un proyecto que busca expulsar a la población nativa para apropiarse de las tierras, los recursos naturales y las rutas comerciales. La limpieza étnica es parte de ese proceso colonialista de asentamiento que además pretende borrar toda huella de la cultura de los nativos en ese lugar. Los palestinos que no fueron desplazados por los sionistas se convirtieron en los palestinos del 48. Son ciudadanos de segunda categoría ante las leyes israelíes, a pesar de ser la población nativa de la Palestina histórica. El joven Estado de Israel promulgó 2 leyes discriminatorias, la Ley de Retorno de 1950 y la Ley de Ciudadanía de 1952. La primera establece que cualquier judío del mundo puede retornar a Israel y convertirse en ciudadano con todos los derechos y obligaciones. La segunda es una ley inspirada en las leyes racistas como las de Sudáfrica, Australia, Canadá o Estados Unidos, que también institucionalizaron el desplazamiento o el exterminio de la población nativa. La Ley de Ciudadanía de 1952 establece la clara diferencia entre los judíos y los no judíos, y para ser considerado ciudadano de pleno derecho en Israel debes de ser judío. Resulta pues que, mientras cualquier judío del mundo puede reclamar la ciudadanía plena del Estado de Israel, así haya nacido en la Patagonia, un palestino nacido en Hebrón, Belén, Jaffa o Nazaret no puede ser considerado ciudadano de pleno derecho simplemente por no ser judío. ¿Y qué implica ser ciudadano de pleno derecho en Israel? Implica realizar el servicio militar obligatorio a los 18 años, 3 años los hombres y 2 años las mujeres. Te abre la posibilidad de convertirte en un colono y adquirir una propiedad en los asentamientos ilegales de Cisjordania, a mejor precio que las propiedades de ciudades como Tel Aviv. Un ciudadano israelí de pleno derecho tendrá siempre agua potable en sus casas, podrá transitar libremente por todo el país haciendo uso de las autopistas de 3 carriles y en caso de cometer un delito será juzgado por un tribunal civil. Si un palestino de Gaza o Cisjordania es detenido, será juzgado por una corte militar, aún siendo menor de edad. Un palestino se verá obligado a pedir permiso para cruzar de Ramala a Jerusalén y deberá atravesar varios retenes militares israelíes antes de llegar a su destino final, incluso dentro de la misma Cisjordania. Si se desplaza en coche con placas palestinas, este palestino no podrá usar las autopistas de los coches que portan placas israelíes.
y está obligado a usar caminos de terracería o sinuosas carreteras de un solo carril de ida y vuelta, en el mejor de los casos. Un palestino de Gaza o Cisjordania no podrá viajar por el aeropuerto de Tel Aviv, así que tendrá que atravesar el puente King Hussein para llegar al aeropuerto de Amman, en Jordania. Las familias palestinas de poblados de Nabi Saleh, al norte de Ramallah, en Cisjordania, no tendrán acceso a agua corriente en 15 días. Para un palestino, acceder a la educación universitaria será más complicado que para un israelí, y sin embargo, los palestinos cuentan con un índice de alfabetización del 97%, el más alto de todo el mundo árabe. Todos esos son ejemplos de apartheid. El apartheid crea un sistema legal que diferencia a los ciudadanos de pleno derecho del resto que vive oprimido por esa diferenciación legal. En Israel existen dos tipos de ciudadanos, los judíos y no judíos, y en cuanto a los palestinos de los territorios ocupados, son apátridas o refugiados. Así pues, las leyes israelíes de 1950 y 1952, como ya lo ha explicado nuestra invitada de hoy en algún texto, establecieron las bases legales del apartheid israelí que ha institucionalizado y normalizado en los últimos 3 decenios de la historia israelí. Es decir, las leyes de retorno y de ciudadanía eran las semillas del apartheid, pero Israel tuvo que convertirse en ocupante para que ese apartheid tomara forma y afectara a diferentes niveles la vida y la cotidianidad de todos los palestinos, los del 48, los apátridas y los refugiados que habitan el espacio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Después de la Nakba, Israel tuvo varias confrontaciones con sus vecinos. Tras la nacionalización del Canal de Suez por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser en 1956, Francia e Inglaterra, quienes eran los antiguos dueños, invadieron la península del Sinaí con ayuda de Israel. Esta fue devuelta a los egipcios en 1957 por presión diplomática. La península del Sinaí es un espacio geopolítico importante por ubicarse entre el Golfo de Suez y el Golfo de Aqaba. Por el Canal de Suez atraviesa el 30% del comercio marítimo que cruza entre Asia y Europa por el Mediterráneo. En junio de 1967, Israel entró nuevamente en guerra con sus vecinos y se convirtió en una potencia ocupante. De acuerdo con el derecho internacional, es su responsabilidad velar por los derechos humanos de la población ocupada, en este caso, de los palestinos. Esta guerra duró 6 días y los israelíes la llaman la Guerra de los 6 días, mientras que para los palestinos es conocida como la Nakba, retroceso en árabe. En este corto periodo de tiempo, Israel conquistó Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este, la península del Sinaí y los Altos del Golán. Alrededor de 300.000 palestinos musulmanes y cristianos se convirtieron en refugiados a causa de esta guerra. Más palestinos fueron desplazados por la fuerza. La península del Sinaí fue nuevamente invadida por Israel durante la Nakba, o Guerra de 1967, y los israelíes se vieron obligados a retirarse de ese territorio tras la Guerra de 1973 y los acuerdos de paz firmados entre ambos países en 1979, mientras que los Altos del Golán aún no son devueltos a Siria, a pesar de que el derecho internacional así lo exige. Para Israel, mantener el control de este territorio es importante, pues de esa manera controlan por completo la distribución fluvial del lago Tiberíades. En cuanto a Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, continúan también bajo ocupación militar israelí, a pesar de que el armisticio de Rodas de 1949 establecía la línea verde que reconoce estos territorios como parte de un futuro Estado palestino. En otras palabras, hace 58 años Israel está violando todos los días el derecho internacional porque sigue ocupando territorios que le pertenecen a otro Estado. En el caso de Siria, o que son reconocidos por ese mismo derecho internacional para que constituyan un futuro Estado palestino con capital en Jerusalén del Este. Desde 1967, Israel controla todo el territorio de la Palestina histórica comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. En este territorio, Israel ha establecido al menos 3 distintos estatus legales para los palestinos: ciudadanos árabes israelíes, refugiados y apátridas. En cuanto a los judíos israelíes que habitan este territorio, están los ciudadanos y los colonos que ocupan de manera ilegal Jerusalén Este, Cisjordania y que además desean recolonizar Gaza. Recordemos que Cisjordania fue dividida por los acuerdos de Oslo firmados en 1993 por Yasser Arafat e Isaac Rabin en 3 zonas, A, B y C,
Si se observa un mapa de esta partición, se puede observar que únicamente en la zona A la autoridad palestina mantiene algo de control. Esta zona comprende solamente el 18% del territorio cisjordano y está conformada por las grandes ciudades como Ramala, Belén, Nablus, Jericó, Jenin, Hebrón y Tulkarem. La zona B, que corresponde al 22%, es controlada conjuntamente entre israelíes y palestinos, mientras que el 60% restante de Cisjordania, la zona C, es completamente controlada por las autoridades israelíes. Como resultado, las zonas B y C son tierra de nadie, en la que los colonos y soldados israelíes acosan a los palestinos cotidianamente. Los acuerdos de Oslo marcaron el final de la primera intifada, levantamiento en árabe, que duró de 1987 a 1994, mientras que su fracaso marcó el inicio de la segunda intifada, que duró de 2000 a 2006. Ambas intifadas fueron una reacción de los palestinos ante la discriminación sistemática de la que eran objeto por parte del gobierno israelí. Paradójicamente, los palestinos gozan de más libertad de movimiento entre 1967 y 1994, antes de la firma de los acuerdos de Oslo. Los acuerdos terminaron por legalizar el despojo de los palestinos y además se normaliza la deshumanización. Al recortar los territorios ocupados palestinos en zonas de influencia, se crearon bastustans o guetos. Al confinar a los palestinos dentro de estos bantustans, es más sencillo deshumanizarlos, porque los israelíes ya no tienen que convivir con ellos. Con esa intención, en 2007, la Franja de Gaza fue bloqueada por tierra, mar y cielo. Israel ha convertido ese territorio en una prisión al aire libre. Decide quién entra y quién sale. Gaza había sido bombardeada en 2008 y 2009. En 2014 también. La Gran Marcha del Retorno organizada por los palestinos de Gaza en 2018 fue duramente reprimida. En 2021 y 2022, la franja fue bombardeada otra vez. Israel ha calculado 2.300 calorías diarias son suficientes para que un palestino de Gaza no presente signos de malnutrición. Y esa era la cantidad que se permitía entrar a la franja antes del 7 de octubre de 2023. Los palestinos de Jerusalén Este vivían, desde antes de 2023, bajo la constante amenaza de ser desalojados de sus casas, y los palestinos de Cisjordania enfrentaban cada vez más restricciones en sus desplazamientos o un aumento de la violencia por parte de los colonos israelíes dependiendo de la zona donde habitaban. Antes del 7 de octubre, la población total entre el río Jordán y el Mediterráneo era de 14 millones. 7 eran judíos israelíes, incluidos los colonos, y 7 eran palestinos, cristianos o musulmanes, con alguno de los estatus legales que ya mencionamos, palestinos del 48, refugiados o apátridas. Desde el 7 de octubre, más de 200 periodistas palestinos han sido asesinados en Gaza, y esta no es una práctica nueva. En 2022, la periodista Shirin Abu Akleh fue ultimada por una bala certera en Jenin mientras portaba el casco y el chaleco que la identificaba como prensa. La mayoría de los refugiados palestinos, alrededor de 2 millones, siguen viviendo en campos de refugiados dentro de los territorios ocupados palestinos o en los países vecinos. Estos campos de refugiados deberían haber sido hogares temporales, pero se convirtieron en sus hogares definitivos. Mientras el régimen del apartheid, que fue institucionalizado por un proyecto colonialista de asentamiento, no se resuelva, no habrá paz entre palestinos e israelíes. Mientras la ocupación institucionalizada desde 1967, la Nakba, no sea abolida, Israel seguirá violando el derecho internacional todos los días y no habrá paz entre palestinos e israelíes. Mientras continúe el desplazamiento forzado de los palestinos para seguir convirtiéndolos en refugiados, a los que se les deshumaniza constantemente en los medios, no habrá paz entre palestinos e israelíes. Para seguir entendiendo el colonialismo de asentamiento, ocupación y apartheid que rige la vida de los palestinos, ahora conversaremos con la doctora Nofret Hernández. Bienvenida. Ella estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, en donde desde ese momento se interesó por la Palestina histórica y prosiguió sus estudios en el Colegio de México y defendió su tesis doctoral sobre el proceso de profesionalización de los periodistas palestinos en 2015 en la Universidad de Aix-Marseille. Y esta tesis está por convertirse en un nuevo libro.
Damos la bienvenida a Nofret. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias al equipo de Rompeviento. Gracias. Doctora, en la cápsula anterior se mencionaron varios conceptos como el colonialismo de asentamiento, ocupación y apartheid. Esta realidad que se vivía mucho antes del 7 de octubre, obviamente, ¿por qué es importante comprenderlos para comprender la cotidianidad de los palestinos? Claro, porque el colonialismo, que también lo vivimos en México, este proyecto colonial en Palestina tuvo una particularidad, que es esta cuestión del asentamiento que se vivió también, por ejemplo, en Sudáfrica, es decir, que llegan los colonos a asentarse a ese lugar y a desplazar a la población local para desposeerlos, quedarse con sus tierras y crear una nueva realidad, ¿no? Entonces, eso solamente es posible pues por medio de la violencia, ¿no? Entonces, de ahí que se haya, como se explicó en la cápsula, institucionalizado el apartheid, que es la manera en la que pues se discrimina a un grupo de personas por ser de otra etnia, raza o religión. En este caso se racializó la religión judía, entonces los que son judíos son los ciudadanos de primer nivel, digamos, y los no judíos son los de segundo nivel, pero incluso, como creo que también quedó claro en la cápsula, hay diferentes niveles, ¿no? Entonces, estos niveles provocan también diferentes realidades cotidianas para los palestinos, ¿no? Los que tienen el pasaporte árabe, que son árabes israelíes y tienen pasaporte israelí, pues a lo mejor sí pueden utilizar el aeropuerto de Tel Aviv, por ejemplo, para viajar, pero también es más difícil para ellos acceder a ciertos servicios educativos, de salud, ¿no? Y entonces no dejan de ser ciudadanos de segunda, y si no son ciudadanos ni siquiera como los palestinos de los territorios ocupados, y ahorita voy al de ocupación, pues entonces es más difícil para ellos incluso desplazarse, ¿no? Necesitan un permiso de Israel para desplazarse, como también se explicó, y todo esto pues afecta la cotidianidad de los palestinos. Hay muchas historias de mujeres palestinas que intentan ir, por ejemplo, no sé, de Ramallah a Jerusalén o de Belén a Jerusalén para una cuestión médica, porque están a punto de dar a luz y terminan dando a luz en los checkpoints, ¿no? Porque no los dejan pasar, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones en tu día a día, que se puede ver desde esa violencia institucional que es el apartheid, también puede desatarse una violencia más extrema, como es lo que ha pasado más desde el 7 de octubre, pero que pasaba antes también, los colonos israelíes llegando a atacar a los aldeanos palestinos, ¿no? Sacarlos de sus casas o aventarles piedras o quemar sus olivos, ¿no? Recuerdo que en 2023, pero antes del 7 de octubre, en junio, entre mayo y junio de 2023, precisamente en el poblado de Jaguara, hubo un ataque de colonos israelíes a este poblado palestino. Hubo solamente un anciano muerto, pero quemaron casi todos los olivos y algunas casas, ¿no? Entonces, ese tipo de violencia que ya es más evidente. Sin embargo, pues la violencia es simbólica y está ahí siempre presente, ¿no? Y eso, bueno, la ocupación, que también se explicó, pero que además es otro nivel de violencia, ¿no? Porque esa ocupación no nada más es despojo e impedir desplazarte o tratarte de como ciudadano de segunda o de tercera, impedir regresar o sea, como refugiado, porque hay refugiados que viven en Cisjordania y también en Gaza había refugiados desde el 48 y les impiden volver a sus lugares de origen. También se supone bajo el derecho internacional que Israel debe respetar, debe cuidar, velar por los derechos humanos de los territorios, de la población de los territorios que ocupa. Entonces, al no permitirles entrar a Jerusalén por cuestiones médicas, cuando evidentemente está pariendo la mujer, es una violación a sus derechos humanos, ¿no? No está respetando las convenciones de Ginebra y el derecho internacional, en el cual como potencia ocupante debería respetar y velar por esos derechos humanos, porque en realidad no hay una autoridad palestina suficientemente soberana y autónoma que pueda velar por estos derechos de los palestinos, porque están bajo ocupación desde 1967 por lo menos. Muy grave.
y muy importante saberlo. Doctora Nofret, ¿podría ayudarnos a entender la diferencia y el impacto entre la Nakba, la guerra del 48, y la Naksa, la guerra del 67, en la cotidianidad de los palestinos? Claro, ambas tienen un impacto en la cotidianidad, como ya lo explicamos ahorita, porque por ejemplo, vamos a empezar con la Nakba. Se institucionaliza el despojo de los palestinos, ¿no? Esta catástrofe que fue la independencia para los israelíes y la catástrofe para los palestinos. Esa independencia, esa catástrofe institucionaliza el despojo de los palestinos de sus tierras, de su ciudadanía, ¿no? De sus derechos, incluso políticos, ¿no? Uh-huh. Y entonces los que quedan como ciudadanos de segunda dentro del Estado de Israel, bueno, ya lo dijimos, tienen a lo mejor más problemas para acceder a ciertos servicios, pero también tenemos que los que quedan como refugiados dentro de estos mismos territorios, pues tampoco se les reconoce la posibilidad, no se les respeta la posibilidad de volver a sus lugares de origen, o simplemente son apátridas también, ¿no? Y entonces estos apátridas, aunque después de los 90 que viene la autoridad palestina, debería ya haber un Estado que los protegiera, siguen a la merced de la potencia ocupante que es Israel, y entonces el pasaporte realmente, su pasaporte palestino no les sirve de mucho para cruzar a Jerusalén, o para, ¿no? Siempre pasan por muchos controles, y entonces también necesitan permisos para cruzar, permisos de Israel si quieren ir a Jerusalén, ¿no? Entonces, son personas que finalmente están como en un limbo legal, ¿no? Y eso desde el 48, que hubo una limpieza étnica, un desplazamiento forzado de palestinos, y entonces se institucionaliza este despojo de los palestinos de sus tierras, principalmente, pero también de sus derechos políticos, porque es lo que no se les ha reconocido hasta ahora, ¿no? Y por lo tanto se les sigue violando también sus derechos humanos. Y luego la Naksa, que es la del 67, que es esta guerra en la que en 6 días Israel ocupó Jerusalén Este, Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán y Sinaí. Entonces se convierte en esta potencia ocupante, en la cual, pues, como lo decía hace un momento, está obligada a respetar, a velar por los derechos humanos de los palestinos, y en lugar de hacer eso, crea checkpoints, pone muros, ¿no? Impone así todo este sistema de permisos de quién entra y quién sale. Incluso, por ejemplo, los periodistas extranjeros que quieran habitar en Ramallah tienen que pedirle el permiso, la visa a Israel, ¿no? Y entonces, si Israel no les quiere dar la visa porque es más seguro vivir en Jerusalén o en Tel Aviv, simplemente no se las da y tienen que irse a vivir pues, ¿no? Trabajar desde Tel Aviv o desde Jerusalén o desde el Cairo. Entonces, si eso pasa con los extranjeros, para los palestinos, pues todo este régimen de permisos, pues también es una forma de discriminar conforme o sea, tratan mejor, por ejemplo, a los palestinos cristianos que a los musulmanes, ¿no? Sin embargo, pues igual van a ser discriminados. Tratan mejor a los palestinos que tienen negocios que a los palestinos que igual no tienen tanto poder adquisitivo, ¿no? Entonces ahí también va habiendo diferentes niveles de discriminación entre los palestinos dependiendo de su situación económica o su religión, ¿no? También su afiliación política, quizás, por supuesto, alguien que milita en Fatah o ¿no? que es activo en la OLP, va a tener quizás muchos más problemas, a menos que sea de los altos rangos, para poder conseguir estos permisos. Entonces, esto es lo que a partir de la ocupación del 67 se fue haciendo una realidad, aunque no inmediatamente. Eso es también lo paradójico, que del 67 al 87, en esos primeros 20 años, hubo más posibilidad de moverse, ¿no? Entre, por ejemplo, el palestino de Gaza podía ir a estudiar a Belén, y el palestino de Ramallah podía ir a trabajar a Tel Aviv, mucho más fácil. Y a partir del 87 fue cuando ya empezaron a hacer más estos controles, primero legales y luego ya físicos. Y esto por la intifada del 87. Y después viene, ¿no? Precisamente con el fin de la intifada viene el proceso de Oslo, que es el proceso de paz. Pero lo que es interesante entonces de estos 20 años en los cuales sí hay más movilidad, o sea, a pesar de que están bajo ocupación de Israel, es que también no solamente se pueden conocer mejor los palestinos de Gaza y Cisjordania y los de Jerusalén, sino que también se conocen más los israelíes y los palestinos.
aunque haya discriminación, aunque haya racismo, aunque haya tensiones, pero hay más convivencia y eso también permite que se humanicen los unos a los otros. Al empezar a imponer estos controles legales y luego físicos, estas barreras, totalmente ya los checkpoints, el muro, a partir de la primera intifada en el 87, 88, los checkpoints, y luego con el fracaso de Oslo, pues ya viene el muro y todo esto. En realidad lo que estás haciendo también es aislar a los palestinos entre ellos, que eso también desde el 48 es súper claro, ¿no? La geografía, cómo queda Gaza por un lado y Cisjordania por el otro, totalmente desconectados, mientras que Israel es un estado conectado, continuo, ¿no? Entonces, no nada más es separarlos ya geográficamente después del 87, sino también es separarlos en la cotidianidad y en la posibilidad de conocerse y sentir que son una misma nación, ¿no? Entonces, ahí el periodismo palestino es muy importante porque muchos se creen justo como que su trabajo es ser también un puente entre los palestinos de Jerusalén y los palestinos de Cisjordania o de Gaza para que vean que pues siguen compartiendo historia, cultura, ¿no? La comida, qué sé yo, ¿no? Tradiciones. Y por el otro lado también esta segregación no solamente separa a los palestinos, sino que también hace más fácil para los israelíes deshumanizar a los palestinos, porque ya no conviven tan cotidianamente con ellos. O sea, ya también si quieres ir a trabajar a Tel Aviv, necesitas tu permiso de trabajo para poder ir a trabajar y todos los días vas y vienes y pasas horas en los checkpoints para ir a tu lugar de trabajo como palestino desde Belén y regresar a Belén, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante decirlo. También esta segregación permite el deshumanizar más fácilmente a los palestinos para los israelíes, para así justificar su exterminio. Qué fuerte. Finalmente, ¿por qué Israel sigue sin obedecer lo que le exige el derecho internacional? ¿Cuáles son las resoluciones de la ONU que especifican las obligaciones que el Estado de Israel está incumpliendo? Pues sí, mira, hice mi tarea y las tengo aquí apuntadas precisamente para no olvidarlas, porque son varias, pero de las más importantes, digamos, voy a empezar en orden cronológico. La 194, resolución del 11 de diciembre de 1948, cuando todavía estaban en la guerra, la Nakba, ¿no? De la Asamblea General, habla sobre los refugiados. O sea, en esta resolución es la primera vez que se habla de los refugiados palestinos tienen derecho a volver a su lugar de origen si así lo desean o a que se les indemnice también si así lo desean. Esto se retoma después en los acuerdos de Oslo y no se ha cumplido, por supuesto, ni una ni la otra. No se ha indemnizado a ningún refugiado por este desplazamiento forzado, por esta limpieza étnica, ni tampoco se les ha permitido regresar, ¿no? Y aunque en ese momento, porque fue hasta 1949 que en la Convención de Ginebra se habla ya del derecho al retorno como que ya se incluye dentro del derecho internacional como en todas, ¿no? Que se cree incluso después también, hasta los 50, creo que el ACNUR, los palestinos, como sabemos, tienen su propia agencia de refugiados, la UNRWA, ¿no? Esto es porque precisamente la Convención de Ginebra todavía no especificaba cómo se debía tratar, o sea, no había todavía Convención de Ginebra donde se especifica todos los derechos que tienen los refugiados, del retorno, etcétera, y el trato humanitario, etcétera. Entonces, por eso tienen su propia agencia, ¿no? Y sin embargo, existe esta resolución donde se habla también de eso y no se cumple, ¿no? Hasta nuestros días. Luego viene la 242 del Consejo de Seguridad, que se firmó el 22 de noviembre de 1967, o sea, pocos meses, a los 6 meses de la guerra de la Nakba, o la guerra de los 6 días para Israel, en la cual se habla de los territorios ocupados por Israel que se deben desocupar. O sea, ahí sí ya está la Convención de Ginebra muy clara, ya no se reconocen como ganancias de guerra los territorios, esos territorios que gana Israel en guerra, ya no se reconocen como que puedan ser suyos, ¿no? Porque todos los del 48 se les reconocieron, claro, ¿no? Pero ya en el 67 es como, no, bueno, sí, entraron a guerra, tú ocupaste esos territorios, pero no es legal que sigas ocupándolos, tienes que regresarlos. Y hasta ahora no lo ha hecho. Específicamente los Altos del Golán, que son de Siria, el Sinaí sí se lo devolvió a Egipto tras otra guerra en el 73, y que ya después firmaron la paz, y bueno, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, a partir de entonces, empezaron los asentamientos ilegales en esos territorios, ¿no? Por ejemplo, muchas resoluciones, como una que es la 338 del 73, después de la guerra del Ramadán o la guerra de Yom Kippur,
vuelve en esta resolución de la 242 del 67, una paz duradera, para que haya una paz justa y duradera en el Medio Oriente, es necesario que Israel desocupe los territorios ocupados ilegalmente en guerra, ¿no? Y no lo ha hecho. Después viene, por ejemplo, en el 74, habla de una resolución de la Asamblea General, la 3236, de la autodeterminación del pueblo palestino, a defenderse y a luchar por el establecimiento de su Estado o por el cumplimiento de sus derechos, que se respeten sus derechos humanos, y habla otra vez de los refugiados y el derecho a los refugiados a volver a sus tierras de origen. Y pues sigue sin cumplirse, e incluso muchas veces se le sigue criticando a los palestinos por la violencia que puede ser criticable, la violencia que lleven en contra de los civiles israelíes, pero que finalmente para ellos también es en este sentido. O sea, estamos ocupados por esta potencia y estamos buscando nuestra autodeterminación, ¿no? O sea, hay muchas maneras de buscarla, violenta, pacífica, etcétera, pero en esta resolución se especifica, ¿no? El derecho a la autodeterminación y de los refugiados a volver. Luego, en el 79, la 446 del Consejo de Seguridad habla de los asentamientos precisamente en Gaza y en Cisjordania. En ese momento creo que son en Gaza nada más. Después, hasta el 2005, sacan a todos los colonos israelíes de Gaza y empiezan a colonizar Cisjordania, ¿no? Pero finalmente desde el 79 se está hablando de que no es, bueno, en Jerusalén también empieza a haber colonos israelíes, que no son legales esos asentamientos, ¿no? Que ya el derecho internacional no los reconoce porque son territorios que deben ser respetados para el futuro Estado palestino. Y ahí siguen esas colonias en Jerusalén Este y en Cisjordania después de 2005. En Gaza los expulsaron en 2005, pero quieren volver a colonizar, ¿no? O sea, ese es parte del proyecto de exterminar a los palestinos de Gaza, volver a colonizarla con israelíes. Voy a unas más actuales, porque hay algunas que se repiten en este sentido, sobre los asentamientos, sobre devolver los altos del Golán a Siria, sobre la responsabilidad como potencia ocupante, que también ya lo mencionaba hace un momento, de respetar y velar por los derechos humanos de la población que ocupan, ¿no? Los palestinos. Y de las dos últimas tenemos, por ejemplo, la de, es un especial, supongo, porque así es, ES-10 L31 de la Asamblea General del 13 de septiembre de 2024, hace ya alrededor, más de un año, ¿no? Y que pedía desocupar todos los territorios ocupados por Israel en Gaza, principalmente, pero en general, para poder llegar a una paz justa y duradera, y que tenían 12 meses para hacerlo. Pues ya pasaron más de los 12 meses, Israel sigue intentando ocupar más que desocupar. Claro. Y por último, la última del año pasado, bueno, el 24 también, es la L.33, también especial, ES10 L.33, que pide el alto al fuego en Gaza y que no se utilice el hambre como un arma de guerra. Y que también, pues, como lo sabemos, pues la ONU ya incluso declaró que se están llevando a cabo crímenes de guerra y de genocidio en estos territorios, y parte de estos crímenes es ocupar el hambre como un arma de guerra, y que incluso hemos visto imágenes, ¿no? de los palestinos tratando de obtener estas costales de harina o de arroz, ¿no? Y que ahí son pues asesinados, ¿no? A sangre fría por el ejército israelí o por otros mercenarios, mientras están tratando de recibir algo de ayuda humanitaria, de la poca ayuda humanitaria que Israel ha dejado entrar. Sí, es cierto. Muchísimas gracias, doctora. Esta información fue súper importante para entender lo que está ocurriendo en Palestina, y gracias a ustedes por sintonizarnos. Gracias por seguir con nosotras y nosotros en Palestina, Espejo de Nuestra Humanidad. Para seguir hablando del tema, tenemos a la doctora Márgara Millán, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora. Muchísimas gracias, Márgara, por estar por acá. En capítulos anteriores hemos ido viendo un poco
cómo es que la cuestión palestina se desarrolla a partir del despojo y cómo este despojo de décadas, 70 años, un poco más, pues no ha parado, ¿no? Y tampoco se ha detenido en el 7 de octubre de 2023. Entonces, un poco para ir pensando en esto, ¿por qué ha sido posible esto durante tantos años, no? O sea, ¿cómo es que el mundo, la ONU y el Occidente han permitido que esto suceda con tanta impunidad? Sí, es una pregunta muy importante, porque en realidad apenas estamos descubriendo toda esa historia, ¿no? Mm. En el pasado, pues, la narrativa era, y eso lo impuso, digamos, el lobby sionista que quería un Estado para, les judíes, se impuso esta idea de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Es decir, desde un inicio hay una especie de invisibilización de que esa tierra estaba ocupada y había ahí una civilización importante. Entonces, sabemos ahora que como resultado del el tratado o la promesa, le llaman de Balfour, en ese momento, ¿sabes? La transición de siglos, ¿no? Digamos que hay una presión hacia el mandato británico que estaba ahí, ocupando no solo Palestina, sino varias otras tierras, para que se les diera una parte de esta tierra a el grupo ya importante de sionista, que digamos que ya tenían una presión muy fuerte en Europa. Entonces, aparentemente esto parecía una solución para un problema, ¿no? Pero en realidad ni era una solución para ese problema y en realidad, pues producía otro problema quizá más grave, ¿no? Em, Accede la ONU en 1948 cuando el mandato británico deja ese espacio y digamos que el Estado de Israel se funda ocupando ese vacío del mandato británico. Pero hay que decir que desde antes el mandato británico empezó a dar, ya lo decían antes en algunos de los programas, ya daba tierras a los migrantes judíos. Y ya había toda una organización, no solo política, también financiera, para que hubiese más migración. O sea que cuando el mandato británico sale, ya están todas las condiciones ahí, poblacionales, pero también de paramilitares, porque tenemos que decir que durante el mandato británico se desarrolla una fuerza militar que se llama la Haganah por parte de los judíos que están yéndose hacia Palestina. Desde ahí podemos pensar que lo que ocurre es cada vez más una, digamos, ocupación no legal del territorio palestino, porque sí hay un acuerdo con la ONU y hay un plano que en realidad nunca se respeta, esa frontera inicial nunca es respetada. ¿Y por qué se permite? Pues yo pienso que hay una combinación de cosas. Hay una promesa que se quiere pues cumplir, que Israel tenga su Estado, pero también hay una especie de culpa que hoy también podemos observar, sobre todo en Alemania, en relación a que, pues, cómo no vamos a resarcir después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, y esto empieza a generar una situación donde yo pienso el Estado de Israel desde su origen no tiene límites, nadie se los pone. Y eso implica que robo de tierras, amago a los palestinos, prisión sin ninguna, digamos, juicio, ¿no? Finalmente, constitución del apartheid. Y después, lo que hoy ya vemos que es el genocidio, pueda continuar. Ahora, en entrevistas anteriores durante este capítulo, estuvimos viendo las condiciones para que se dieran este apartheid, del cual hemos sido testigos desde hace décadas. Digamos, y esto como una traducción de un movimiento orientalista, ¿no? Sionista de ocupación, en el cual se segrega a los árabes y a los palestinos. Entonces, ¿cómo es que ¿cómo pensar en el apartheid junto con otros regímenes a otros regímenes de segregación, ¿no? Como el de Sudáfrica o el que hubo en Estados Unidos a principios del siglo pasado? O sea, ¿cómo entenderlo desde esa mirada? Yo creo que
Hay un autor que a mí me gusta mucho, Etienne Balbar, creo, me parece, es un palestino, que habla de la idea de que desde un inicio, en este proceso específico del Estado de Israel, los palestinos estaban destinados a desaparecer. Y un poco es lo mismo que observamos en esto que hemos llamado colonialismo de ocupación. En Estados Unidos también se da una segregación, un genocidio y finalmente un apartheid también de parte de la población nativa. En Sudáfrica también, ¿no? O sea, se comparten ciertas características, pero lo que me parece que es singular en el apartheid que se conforma y que también se ha nombrado como Gaza, la prisión a cielo abierto más grande del mundo, es el hecho de que no para. Es decir, de que cada vez hay más restricciones, cada vez hay más avance de ocupación territorial, pero además cada vez hay una sociedad, que es la israelí, más convencida de que toda esa tierra tiene que ser solo para ellos. Entonces, en el caso de Israel, pienso que el apartheid es una situación que ocurre, pero que está destinada también a desaparecer. ¿Por qué? Porque Israel quiere avanzar y avanzar y avanzar. Desalojar a esa población o exterminarla. Exterminar su propia cultura. Hay un texto también muy interesante de el que es el papá del que es ahora uno de los principales pues, contendedores de la alcaldía de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Él es un antropólogo bastante famoso y tiene un libro sobre que digamos que los que ocupan quieren llegar a ser nativos. Y para eso no es posible solo el apartheid. Hay que ir más allá. Hay que desaparecer. Hay que todo lo desaparecer. que esté alrededor. Sí, que lo que observamos es eso, ¿no? El genocidio que observamos no solo es matar a las personas, a los niños, a las mujeres, es decir, la posibilidad de reproducción física de este pueblo, sino también a todas sus instituciones, universidades, mezquitas, hospitales. Ujú. ¿Qué es lo que podría diferenciarlos un poco precisamente de estos apartheids que habíamos visto, ¿no? Que mencionamos ahorita, como el de Sudáfrica o el de Estados Unidos? Exactamente, o sea, cómo se avanza del apartheid que era anterior, ¿no? O sea, ciudadanos de segunda, sabemos que los gazatíes no podían entrar y salir de Israel, ¿no? Sus autos tienen una placa distinta, sus documentos también, ¿no? O sea, eso ya es el apartheid. Pero en el caso de Israel hay que ir más allá. Y ante esto, el colectivo Académicos con Palestina contra el genocidio, del cual forma, ¿no? Del cual es integrante, pues ¿qué posición tienen ante esto, ¿no? ¿Qué posición han tomado y cómo invitan a otros actores, ¿no? A otros estudiantes y a la sociedad civil en general a sumarse ante ello? Sí, en primer lugar, yo pienso que nuestro trabajo en la UNAM y en la universidad y en todas las universidades, porque nuestro grupo no solo es de la UNAM, sino de otras universidades, es ir en contra de lo que llamamos una narrativa propagandística y mentirosa, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, Israel se está defendiendo. ¿Realmente Palestina es un peligro para Israel? ¿Lo hubiese sido si no hubiesen convivido en paz? Si Israel no hubiese seguido avanzando sobre territorio, si no usara la ocupación, digamos, quitándole la tierra a los campesinos y poniendo ahí su ganado, etcétera. Esto ha sido totalmente estudiado incluso por personas israelíes. Hay que decir también que no todos los israelitas están de acuerdo con lo que está haciendo su gobierno, pero también hay que decir que una mayoría de la sociedad israelita sí lo está. Y esto es posible también porque ha habido una educación masiva que hace del árabe el enemigo. Y entonces, por un lado, o se le tiene temor o se le tiene odio. Y la solución a eso es el exterminio. Entonces, pienso que la sociedad civil hoy ve más claramente esto y que nuestro trabajo en las universidades, en las escuelas, es contar esta historia,
la historia de los palestinos que han sufrido esto desde más de 70 años, porque digamos que la manera en la que el Estado de Israel se posiciona, y lo acabamos de ver ahorita con la embajadora israelí en México, ¿no? Diciendo, no, lo que hay no es un genocidio, no se puede hablar de genocidio en ese país. ¿Es cierto esto? Pues difícilmente, creo que cada vez, como lo decías, ¿no? Cada vez hay más gente que lo ve, que no es necesariamente así. Hace poco el Pew Research Center citaba unos datos, ¿no? De que la población en Estados Unidos cada vez está más en desacuerdo con las acciones de Israel, y creo que también hay mucha gente, no se habían visto, por ejemplo, protestas de gente en Israel en contra de las decisiones del gobierno. ¿Cómo hacer para sumarse, ¿no? Creo que hay muchas, a lo largo de estos 2 años, hemos visto muchos ejemplos de cómo hay académicos o académicas que se posicionan y les quitan la plaza, ¿no? O les quitan sus títulos. Entonces, ¿cómo sumarse y cómo levantar la voz? Sí, nosotros tenemos que levantar la voz porque todavía vivimos en un país donde no hay esa censura y esa represión. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es inédito, ¿no? Y creo que sí hay que apoyarnos en términos de académicos. O sea, sabemos nosotros cuántos estudiantes y profesores han sido asesinados en Israel, tenemos los nombres, pero también sabemos que en Estados Unidos, como tú dices, cualquiera que dice algo es deportado, ¿no? Ha sido el caso de muchos palestinos y de colegas. Entonces, nuestro papel como sociedad civil es seguir saliendo a las calles, seguir pidiéndole a nuestro gobierno que rompa relaciones con Israel, que haya sanciones claras, que no haya tratos comerciales, por ejemplo, militares. Hoy sabemos que el Estado de Israel militarmente está en todos lados. Entonces, si todos los países tuviesen no solo una retórica de alto al fuego y no al genocidio o reconocimiento del Estado de Palestina, sino acciones reales que impidan que el genocidio siga ocurriendo o que el Estado de Palestina sea viable, entonces sí podríamos hablar de una solución, ¿no? Y creo que lo que nos toca es seguir saliendo a las calles y presionando. También con el boicot y, digamos, entendiendo que lo que se juega en Palestina pues es el futuro de la humanidad. Pues, si no hay nada más que quiera agregar, doctora Margara Millán. Margara, muchísimas gracias por Gracias este a tiempo. ustedes. Seguimos aquí, en Palestina, espejo de nuestra humanidad. Después de nuestra reflexión sobre los conceptos de apartheid, colonialismo de asentamiento y ocupación, podemos comprender mejor la violencia cotidiana, física y psicológica que enfrentan los palestinos desde hace más de 7 décadas. Tras nuestras entrevistas, podemos comprender la manera en la que esta violencia se ha institucionalizado y normalizado hasta llegar a la brutalidad post-7 de octubre. Podemos comprender 5 ideas clave de la cotidianidad palestina. 1. Durante la Nakba, Israel se apoderó del 78% de la Palestina histórica, y los palestinos que habitan entre el Jordán y el Mediterráneo viven bajo diferentes estatus legales: palestinos del 48, refugiados y apátridas. 2. El apartheid es un sistema legal que instrumentaliza esas diferencias para normalizar e institucionalizar políticas discriminatorias que afectan los derechos humanos y la vida cotidiana de los palestinos. 3. Aunque la limpieza étnica comenzó desde los años 40 del siglo pasado, la ocupación israelí sobre la totalidad del territorio de la Palestina histórica se materializó hasta la Nakba, o Guerra de 1967. 4. El proyecto colonialista de asentamiento impulsado por el sionismo justifica el desplazamiento forzado de los palestinos para apoderarse cada vez de más territorio. Desde que se firmaron los acuerdos de Oslo, Israel controla más del 70% del territorio de Cisjordania. Y 5. Los israelíes, ya sean colonos o no, gozan de privilegios por el simple hecho de ser judíos. Incluso pueden llegar a cometer delitos contra palestinos en total impunidad. Hemos llegado al final de nuestra tercera entrega. Le pedimos siga las cuentas de Académiques por Palestina que aparecen en pantalla. Ayúdenos a difundir estas reflexiones compartiendo este programa en sus redes sociales. Recuerden estas 5 ideas sobre la cotidianidad que enfrentan los palestinos. Las necesitaremos para nuestro siguiente episodio. Hoy hemos comprendido lo que significa vivir bajo un régimen de apartheid y ocupación.
En nuestra próxima entrega exploraremos los conceptos de genocidio y limpieza étnica. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Palestina, Espejo de nuestra humanidad.